Nombre y apellido. Enzo Tagliasucchi. Edad. 36 años. Lugar de residencia. Buenos Aires. Formación. Físico de grado y después doctor en física / neurociencia. Trabajo actual. Soy investigador del CONICET y profesor del departamento de física de la UBA. Película o serie. Película. Birra o vino. Birra. Sushi o pizza. Sushi. Morsi o chori. Voy a decir chori. Menta granizada o zamballón. Zamballón. Volar o leer la mente. Leer la mente. Viajar al futuro o al pasado. Al pasado, porque el futuro va a ser horrendo. Septiembre o septiembre. Septiembre. El vestido, azul y negro o blanco y dorado. Creo que azul. Hongos o LSD. Buenas, ¿cómo va todo? Esto es El Otro Lado del Cerebro, un podcast dedicado a contarles un poco lo mágico que tienen las neurociencias y la psicología. Hoy vamos a hablar de psicodélicos. En este caso contamos con la inmejorable presencia del doctor Enzo Tagliasucchi. La idea es que lo conozcamos un poco más y nos metamos más propiamente en la vida del investigador para romper un poco con esa barrera ficticia de que el investigador es una persona alejada de la realidad. Bienvenido, Enzo, ¿cómo estás? Alejado de la realidad. No, mentira. Bien. Estoy muy bien, sí. Ok, hay algo que me venía preguntando y es ¿cómo llega un físico y matemático a estudiar con psicodélicos? Primero me puse en un lugar en el cual eso ya no era tan raro, que fue ir a hacer un doctorado en neurociencias. Cuando estaba haciendo un doctorado en neurociencias, yo estaba estudiando el sueño en sí, no los sueños, el sueño en sí, ¿no? Como el estado ese en el cual de golpe se te apagan las luces, que es interesante si te interesa la conciencia, ¿no? Porque ¿por qué no hay conciencia en el sueño? Ahí me contacté, ahí tuve un poco la pregunta de qué pasa ¿cuál sería el efecto opuesto? Te lo voy a poner en otros términos. O sea, yo lo que estudiaba y lo que me había dado cuenta cuando hacía mi doctorado era que en sueño, pero también en anestesia, en otros estados de conciencia reducida, había un grupo de regiones del cerebro que medio que se activaban, se apagaban, que tienen que ver justamente con la conciencia, ¿no? Y normalmente tiene un nivel de actividad que es el que tenemos vos y yo ahora, pero yo me preguntaba más de manija, ¿no? Bueno, ¿pero qué pasa si no solamente el nivel sube, sino que te pasás del nivel normal y ahora es lo opuesto, ¿entendés? De estar con la conciencia apagada. Y un poco esa pregunta me terminé dando cuenta de que había una herramienta para responderla, que era tan obvio cuál era la herramienta, porque incluso en su nombre dice lo que hace, así como un martillo martilla o un destornillador desatornilla, solo que en este caso el nombre está en griego, que son los psicodélicos, que es psico es mente y delos es manifestar, y lo que sucede justamente es que cuando te pasás en esa otra dirección, los psicodélicos te empiezan a mostrar todas esas cosas que están pasando ahí detrás del escenario. ¿Cómo llegué a estudiar psicodélicos? Me contacté con quien ahora es un amigo y colega, que es Robin Carhart Harris, de Imperial College, y ellos tenían datos que habían adquirido con psilocibina y empezamos a colaborar, a entender esos datos, y después de ahí fue ocurriendo. ¿Cómo llegué de físico a tener un doctorado en neurociencias, a irme a Alemania a un doctorado en neurociencias? Es una gran pregunta. Creo que no me interesaban para nada. Después tenía una novia que me llevó a un congreso de neurociencias y me empezaron a interesar, una cosa así azarosa, básicamente. Y ahí después me interesé y fui. Y después el resto es bastante más natural. Bueno, buena influencia. Se lo demos a ella. Sí, en eso sí. Eso estuvo bien. Ok. ¿Y cómo llegaste a estudiar sueños, no? En un primer momento, porque igual siendo físico, estudiar sueños es como un salto interesante, al menos desde el estereotipo. Capaz me equivoco, Sí. pero ¿no? Bueno, en su momento hay un hongo que se llama Amanita muscaria, que es el hongo ese famoso rojo que tiene pintitas blancas. No era ilegal en Argentina, ahora sí es ilegal, o sea que ahora no lo pueden consumir. Pero en su momento, en el año 2009 creo, no era ilegal y yo lo consumí. Y el efecto es muy disociativo, ¿no? Es un efecto en el cual de repente haces cosas como comerte un limón entero y no te molesta, porque está disociada lo subjetivo, ¿no? O sea, el dolor sin sufrimiento y ese tipo de cosas. Y entonces lo que me generó eso fue, ¿viste cuando estás viendo una película o una serie y estás aburrido porque decís, es una boludez esto, es una película muy, ¿no? Es como pochoclera. Y de golpe pasa algo que decís, esto no es tan boludo como yo pensaba, ¿no? Es más profundo. Bueno, eso me pasó con mi propia mente, ¿no? Fue una experiencia en la cual un poco me di cuenta de que lo que yo pensaba que era mi mente no era tan sencillo y tan directo como yo me imaginaba que era. Y obviamente una vez que tenés esa sensación, si sos una persona curiosa, vas a escarbar. Y a mí me pareció un lugar natural para escarbar, es decir, bueno, si ahora estoy consciente y hay un momento en el que no, ¿cuál es la diferencia? Y eso me llevó un poco a estudiar gente dormiendo adentro de un resonador nuclear, esencialmente. Fue como un proceso de darme cuenta de que había algo interesante en la conciencia, porque de nuevo, no era todo lo que yo sentía, había algo más ahí. Entonces, recapitulando, vos te doctoraste, hiciste postdoctorados,
volviste a Argentina y empezaste a estudiar con psicodélicos. La pregunta que me hago yo es, ¿se puede efectivamente estudiar con psicodélicos en Argentina? Sí, o sea, en realidad empecé antes de estudiar con psicodélicos, pero trabajando con gente de otros lugares. Pero sí, de hecho ahora estamos haciendo un estudio con psicodélicos, que es el primer estudio sobre psicodélicos que yo sepa en la historia argentina, y es el primero en bastante otros sentidos más, que ahora voy a decir cuáles son, que es sobre dimetiltriptamina, que es una molécula muy sencilla, que es la que hace que la ayahuasca tenga su principio activo, y lo que hacen algunas personas es fumarla, o sea, toman los cristales y lo fuman. Cuando vos fumás el DMT, que es la abreviación de dimetiltriptamina, es un viaje muy corto, unos 10 minutos. Entonces, nosotros, o sea, lo que yo me di cuenta es que nosotros no vamos a poder en el tiempo previsible de acá a algunos años tener una aprobación de ANMAT, que sería el ente que se encarga de esto para darle nosotros droga a una persona. Sobre todo droga ilegal, ¿no? O sea, esto no es, ni siquiera es un clonazepam, ¿no? Es otro tipo de sustancia. Pero hay gente que lo hace igual. O sea, hay gente que en este momento están fumando DMT. Entonces lo que nosotros fuimos fue con un proyecto al comité de ética de un hospital público. Y el proyecto era bueno. O sea, si nosotros reclutamos personas que participan en ceremonias y fuman y esto, y nosotros vamos y esencialmente tomamos cuestionarios antes y después, y durante la experiencia medimos actividad cerebral con un electrocefalógrafo wireless. O sea, lo que estamos haciendo es un estudio en el que observamos, no estamos dándole droga a nadie. Y aprobaron ese estudio y lo estamos haciendo. Y digo que es el primero en varios sentidos porque los efectos del DMT a este nivel no están estudiados. O sea, se cree que serían similares a los del LSD y otros psicodélicos, pero no hay un estudio sobre los efectos del DMT fumado en humanos. Entonces, y además tampoco hay ningún estudio sobre psicodélicos en la historia argentina, entonces es como bastante pionero. Estamos haciéndolo ahora, esto está pasando. Qué genial. Más allá de que este es el primer estudio que se hace en Argentina, que es una locura, ya se ha investigado también en otros países con psicodélicos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna anécdota que tengas del proceso de que la persona, como sujeto experimental, tome psicodélicos con fines experimentales? La verdad es que en general, o sea, yo las veces que se hizo en otros países, yo no estuve presente, haber estado alguna vez y fue bastante aburrido porque la persona que era sujeto experimental era un psiconauta a nivel. Entonces, ¿no? Como que malos viajes no ha habido. Yo creo que la experiencia más lindas son las de acá, digamos, las que estamos relevando ahora. Gente que en el momento de fumar se pone a rodillas y como que casi en posición postrada, y después cuando vuelven y te cuentan, sienten que estuvieron delante de una entidad de la que emanaba todo. Y me quedo siempre con una historia, con una frase, ¿no? Que habla mucho. Si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo se siente fumar DMT? Mi respuesta es, no sé, porque yo en teoría nunca fumo DMT y vos tampoco deberías, porque es ilegal, pero esta persona lo hizo delante nuestro y lo describió. Y la manera en que lo describió para mí fue muy hermosa, que es que dijo que era tan intenso la experiencia visual que estaba teniendo que en un momento, o sea, yo cuando con el eje ves cambios de actividad cerebral, pero también ves cuando la gente mueve los ojos o abre o cierra los ojos porque genera los músculos, ¿no?, de los ojos que se abren. Y yo veía que la persona en un momento abrió los ojos. La gente no abre los ojos de DMT, ¿no? Porque de golpe es como que estás inmerso en ese espacio maravilloso y no querés abrirlo y ver un armario, ¿entendés? Y le pregunté, ¿por qué abriste los ojos? Y me dijo, era tan intenso que sentí que te tenía que abrir los ojos para no ver, me dijo, a ese nivel. O sea, no como el instinto que uno tiene usualmente de no querés ver algo y cerrar los ojos, lo tuvo al revés, los abrió. Qué locura. Ok, te tiro una difícil tal vez. Si tuvieras que elegir el trabajo que más te haya gustado dentro de los que participaste, ¿cuál sería? Es difícil porque te puedo decir capaz el trabajo que más me gustó escribir, no sé si es el más importante, es un trabajo en el cual lo que nosotros hicimos fue tratar de entender. A ver, hay una película, a mí me gustó mucho el cine, que se llama El abrazo de la serpiente, no sé si la vieron. Cuenta la historia, ¿no?, de unos botánicos que entran en el Amazonas y buscando la ayahuasca. Y algo que me quedó claro, aparte tuve una historia alrededor de este paper, cuando yo vi esta película, que aparte era un momento de mi vida bastante difícil, algo que me llamó la atención es que todo el mundo en la película, tanto los occidentales como los indios en su propio idioma, la recomiendo mucho la película, nunca decían viajar y nunca decían tomar ayahuasca. Ellos decían soñar en vez, para referirse a la experiencia. Y eso no es solo de esa película, o sea, hay una asociación histórica entre soñar, cómo se siente un sueño y cómo se siente la experiencia psicodélica. Entonces, lo que sí, un día dije, bueno, entonces si tenemos un montón de gente contando en internet cómo se siente consumir un montón de drogas y gente contando sus sueños, hay algoritmos, ¿no?, que se fijan
qué tipo de relatos son los más parecidos. Y ese estudio realmente me fue, creo que si no es mi favorito, está ahí por la historia y también por lo mucho que disfruté escribiéndolo. Y bueno, creo que es ese trabajo donde hacemos ese paralelo entre los sueños y los psicólicos. Cambio un poquito de tema. ¿Qué opinás de la situación actual de las neurociencias en Argentina? Yo creo que las neurociencias en Argentina, acá en Argentina hay gente que es brillante haciendo neurociencias a todo nivel. Creo que el problema, hay una subrepresentación de la neurociencia en humanos, lo que se llama usualmente la neurociencia cognitiva, ¿no? Que sería tratar de entender, bueno, en los humanos cuáles son, ¿no? Esa especie, entre comillas, algoritmos que implementamos para funcionar, ¿no? Que está relacionada con la psicología, digamos, pero va más allá, ¿no? Es tratar de relacionarlo con cosas que pasan en el cerebro. Y es el tipo de rama de la neurociencia en la cual usas técnicas como resonancia nuclear y electroencefalografía, y eso está muy poco representado en Argentina. La respuesta de por qué está subrepresentado en Argentina y muy bien representado en otros lugares del mundo, pienso que puede tener que ver con la forma en la que está estructurado psicología como carrera en la UBA. Creo que hay un bagaje de, digamos, la escuela es psicoanalítica, entonces están las antípodas, digamos, de esa manera de pensar científica. Y entonces se forma gente que son, no digo que son psicoanalistas, pueden serlo si lo eligen, pueden también querer ir para otro lado, pero en su formación tienen un empuje muy fuerte para ese lado. Entonces creo que en la neurociencia en Argentina, igual la ciencia en Argentina en general es una catástrofe, ¿no? Digamos, por cosas que están pasando completamente por fuera del control de los científicos. Pero en particular dentro de la neurociencia yo creo que hay un agujero ahí, y creo que esa es una de las explicaciones. También de por qué hay gente como yo que no estudiamos psicología y estamos yendo en esa dirección, ¿no? Es como que en otros lugares la gente que trabaja de esto suelen ser psicólogos y yo soy físico, ¿no? Hay una especie de vacío ahí formativo, y eso se nota en la falta de neurociencia en humanos, neurociencia cognitiva. ¿Crees que puede llegar a haber algo de rico en este laburo entre psicólogos y neurocientíficos? Sí, completamente. O sea, en el labo hay 2 psicólogos haciendo el doctorado. O sea, es un labo muy interdisciplinario. Y si bien los psicólogos son diferentes en la manera de pensar y encarar las cosas, y al principio a mí siempre me costó un poco entenderme y dialogar con ellos, ahora me doy cuenta un poco más de cómo ellos piensan y ellos de cómo yo pienso, y creo que está funcionando bien. O sea, creo que el error un poco de mi parte, digamos, siempre con los psicólogos fue, al venir mucho de un background, ¿no? de neurociencia, ¿no? De ver en la pantalla del monitor cómo la actividad del cerebro sube y baja y qué sé yo, capaz uno tiende a subestimar algo tan sencillo como una escala, como un cuestionario, ¿no? Como del 1 al 5, ¿cuánto sentiste esto, esto y esto? Y ahora lo que estoy aprendiendo en este trabajo con psicólicos, que lo estamos haciendo con los psicólogos del labo, es que es muy poderoso eso, ¿no? Esa forma digamos, de indagar en los mecanismos de una persona. Porque es una forma de recopilar datos que no es tan sencilla. Cuando te pones a ver, hay un montón de trabajo detrás de elaborar esas preguntas y de sacar información de eso. Entonces, la pregunta creo que originalmente era, ya me descarrilé, pero era sobre la interacción, sobre cómo trabajamos, y sí, o sea, creo que es genial. O sea, es la verdad que incluso creo que si hubiese algún psicoanalista encontraría la manera de hacer algo divertido con él. No me ha pasado. Pero sí, creo que los psicólogos tienen bocha para aportar. Buenísimo, mencionabas cómo era el laburo dentro de tu laboratorio. Las personas tal vez suelen imaginarse que un laboratorio es un lugar lleno de tubos de ensayos, donde trabajan científicos del estilo el profesor Frink de Los Simpsons o Rick de Rick and Morty. Pero ¿cómo es tu laboratorio? ¿Cómo es un día típico de laburo tuyo como neurocientífico? O sea, mío es, llego y me siento, o sea, lo que hago todos los días, ¿no? Estoy delante de una computadora apretando teclas, o sea, ¿no? Y muchos de los chicos también, solo que esas teclas depende de lo que hacen, ¿no? Algunos están escribiendo, otros están escribiendo, codeando, lo que sería escribiendo programas de computadora para hacer simulaciones, los que tienen más un enfoque cuantitativo, otros están analizando datos, y después el labo tiene un lugar donde lo que hay son como una oficina, mesas, sillas y computadoras, y después hay otro sector que lo estamos armando progresivamente, donde hacemos experimentos, y los experimentos básicamente, como son con humanos, lo que involucran es un humano también sentado delante de una computadora, pero ahora con digamos, puede ser por ejemplo con un gorro que tiene electrodos para medir la actividad cerebral o para estimular el cerebro desde afuera,
o cada tanto hemos ido a un resonador, o sea que eso no está en el labo, pero que en un hospital, pero se mide. Pero esencialmente es eso, la división entre gente haciendo un trabajo de procesar datos y escribir trabajos y leer y simular cosas, dado que somos un labo con muchos físicos y tenemos como una corriente fuerte en modelar la actividad del cerebro, no solamente analizarla. Y después hay otro sector donde son sujetos experimentales haciendo experimentos, digamos, y tratamos de medir o interferir con esos experimentos y generar datos. Ok, hoy por hoy estás trabajando en diversos tópicos, conciencia, psicodélicos, entre otros, ¿no? La pregunta más difícil se viene ahora, ¿eh? ¿En qué temas te ves laburando, ponele, en 10 años? El laboratorio existe como... O sea, a mí me interesan todos los temas que hacemos y no minimizo ninguno y todos me fascinan, pero progresivamente yo quisiera que el laboratorio sea más un laboratorio que estudie los psicodélicos únicamente y menos las otras cosas que estudiamos. O sea, no es que ese contraste entre la conciencia apagada y prendida, entre sueño, anestesia y vigilia ya no me fascina, no me interesa, sino que hay un punto en el cual uno tiene que cortar con la ramificación y enfocarse en algo. A mí lo que me interesa son los psicodélicos y quizás los sueños en menor medida. Y eso desde un punto de vista interdisciplinario, como ahora, pero en esa dirección. Y bueno, obviamente poner todas las fichas en los psicodélicos, considerando todos los problemas regulatorios que hay, la dificultad que hay para hacer experimentos con drogas que hoy por hoy son ilegales, sería muy jugado. Pero yo en 10 años me gustaría que, si eso cambia, o logramos que al menos cambie para nosotros, que esa sea la línea central o la única, digamos, del laboratorio. Para cerrar, ¿qué le recomendarías a un estudiante o una persona que ya terminó la licenciatura que quiere iniciarse en neurociencias? Yo creo que depende de qué tipo de neurociencias quiera hacer. Yo no sé, nunca hice neurociencias a nivel molecular, por ejemplo. O sea, nunca estuve en un laboratorio, digamos, de biología con una mesada y mezclando tubos de ensayo. Pero todo lo demás, le recomendaría desarrollar una intuición cuantitativa, analítica, poder interactuar con una computadora y hacerla hacer cosas. Leer, fascinarse, obsesionarse con facetas del cerebro como pueda. Si su manera de obsesionarse es leyendo papers, que lo haga, pero también sirve la ciencia ficción, sirven las películas, sirve no entender. O sea, uno cree que falla la divulgación cuando uno lee un texto y no lo entendió, pero los divulgadores que son realmente buenos son los que sí, obviamente se entiende la mayoría, pero ese 10% que no se entiende lo escriben con tanta poesía y con tan bien que a vos te queda picando esas ganas de entenderlo, ¿no? Y básicamente esas dos direcciones, ¿no? Como generar esa sed, esas ganas de estudiar, y después las herramientas. Y la que es indispensable dentro de toda la variedad, hoy por hoy, es procesar volúmenes de datos importantes y codear, o sea, programar, pensamiento algorítmico. Y después la carrera, por supuesto, depende de lo que sigas, después te va a ser más o menos fácil complementar. O sea, si estudiaste física o computación o matemática, la parte cuantitativa te va a ser muy fácil, pero después tendrás que leer libros de biología. Si estudiaste biología o psicología, va a ser al revés. Pero creo que si tengo que pensar en algo que te va a ayudar también a conseguir un trabajo, que no es menor, como doctorando y demás, creo que muy pocos supervisores de doctorando no ven como algo muy positivo que la persona tenga este tipo de pensamiento cuantitativo algorítmico. Bueno, Enzo, entonces hasta acá estamos. Muchas gracias por haber venido. Antes de cerrar, Sí. ¿Dónde te podemos encontrar por redes? Y usualmente lo que más uso es Twitter. En Twitter es etagliasucci. Y en Instagram lo uso un poco menos, pero estoy ahí también, cada tanto. ¿Y el laboratorio? El laboratorio está en este momento en el pabellón 1, o sea, Ciudad Universitaria. Si alguien quiere venir a pasar a visitar el laboratorio, no lo va a encontrar, porque es un laberinto el pabellón 1, pero me contacta, me manda un mensaje por redes sociales y lo vamos a buscar a la puerta. Bueno, gente, esto ha sido todo. Para más información pueden seguirnos en @neurotransmitiendo, lugar donde nos encantaría que nos manden mensajes por MD contándonos qué les pareció el episodio y que nos digan también qué más les hubiera gustado saber sobre psicodélicos. En una de esas podemos buscarle algo de info. Nos vemos en el próximo episodio, que tiene contenidos que le va a volar el bocho. Chau, chau. ¿Hongos o LSD? LSD.